La viuda de un coronel retirado, la señora Garzón, me trajo las antigüedades. ¿Cómo no aceptarlas? De una ojeada, estimé que algunas podían ser auténticas, aunque otras no valdrían un chelín. ¿Está usted segura, señora Garzón, de que su esposo trajo todo esto de Egipto? ¿Incluso este escarabajo? Segurísima. Lo trajo todo junto en un solo baúl. El ídolo, el espejo, el escarabajo y todas las demás cosas. Es un escarabajo made in England. No me cabe duda. La forma de trabajar el metal no puede ser egipcia. Tampoco el mismo metal. Parece una aleación de aluminio. Simulé tragarme el perro. Calculé que todo el lote podía valer unas 30 guineas. Ofrecí 10. La señora Garzón aceptó, sin chistar. Pagué. Negocios son negocios. Me metí allá en la trastienda cuando apareció Billy Wise, el mandero del Stanhope Hotel, de donde me mandan todos los días la comida. Deja la vianda allí sobre el mostrador, Billy. Estoy ocupado. Me había entrado prisa por estudiar de cerca el espejo. Un disco de bronce bruñido. Tiene jeroglíficos grabados en la parte posterior. Después de todo, quizá resulte esta la más sensacional de mis compras. Estupendo. Perteneció a una tal Nitite, esposa de Orman, escriba al servicio del faraón Quezinamón. Me entregué por completo a la lectura del jeroglífico. Me considero solo un egiptólogo aficionado, pero creo que descifro jeroglíficos mejor que más de un director de museo. Pero encontré dificultades sobre el otro lado. Sobre la bruñida cara del espejo, encontré unos caracteres cuyo significado se me escapó. Estos otros jeroglíficos fueron grabados un tiempo después. Por otra mano, pero... Yo no me había movido. Antes estaba mi rostro en el espejo. Ya no estaba más. Otro rostro lo había reemplazado. Una hermosa mujer de ojos agrandados por el carbón. Era absurda semejante situación. Me volví con mucha presteza. Allí estaba, detrás mío. Un aroma denso, crudo y refinado a la vez me envolvió. No era una visión, pero creí que algo pasaba a mis ojos. El perfume, crudo y refinado a la vez, seguía. El perfume crudo y refinado a la vez, seguía. Pero volví a abrir los ojos. El perfume crudo y refinado, a la vez, seguía. Mi mirada se encontró con un rostro huesudo de facciones afiladas, ojos espantosamente abiertos. No necesité tocarlo para saber que estaba muerto. El perfume, crudo y refinado, a la vez, seguía. Es Quezinamón, el gran faraón. Pero, ¿cómo hago para reconocerlo? ¿Por qué sé que es él? El perfume crudo y refinado, a la vez, seguía. El perfume crudo y refinado, a la vez, seguía. Me ahogo. El perfume crudo y refinado, a la vez, seguía. Caí. Debí haber roto algún vidrio. No más el perfume. El aire helado de afuera me revivificó. Abrí del todo la ventana. ¿De dónde vendrá el perfume? ¿Y la mujer? ¿Y el faraón? De pronto todo había vuelto a ser lo de siempre. Sobre mi pequeña mesa, el bruñido espejo de bronce no era más que un objeto entre tantos. ¿Qué me había ocurrido? ¿Y eso? Un ruido en el salón de ventas. Me acordé de pronto de Billy Wise. No había oído la campana anunciando su salida. Estaría allí todavía. ¿Habría sentido aquel perfume? Allí está Billy escribiendo en mi mesa. Si ser atrevido. El aire, que entraba por la ventana abierta, hizo tintinear los caireles de alguna vieja araña del Renacimiento. Me acerqué a Billy. Pero... ¿está escribiendo jeroglíficos? Y no es Billy Wise. Sin embargo, era el mismo, pero con el rostro viejo, arrugado, con ojos cansados, quizás, de tanto vivir.
de tanto saber. Billy, o quien fuera, seguía dibujando jeroglíficos con trazos firmes, de rapidez pasmosa. Tiraba al suelo las páginas ya usadas. Era ese el ruido que me había llamado la atención. Pero no entiendo. Billy Wise nunca supo escribir jeroglíficos. Apenas si sabe escribir el inglés. Y con faltas. Con movimientos lentos, de sonámbulo, Billy se levantó. Pero, ¿es realmente Billy? Ya apoyaba la cabeza sobre la vieja imagen de Horus y oraba. Volví a mirar los papeles con los jeroglíficos. Allí podía estar la solución al enigma. Es un jeroglífico de la séptima dinastía. No entiendo bien. Más o menos dice: yo, Orman, escriba. Asistí a la muerte de Kefinamón, el gran faraón, el extranjero que bajó en el obelisco de plata. Regaló el escarabajo. Algo había en él, algún olor mortal. El palacio todo murió. Enterramos a Kefinamón con gran pompa en la pirámide nueva. Y yo, el escriba Orman, fui enterrado en la antecámara para leer a Kefinamón el libro de los muertos. Eso es todo. Ahora lo vi. Allí en la mesa donde escribiera Billy estaba el escarabajo. El escarabajo ha contenido algún veneno mortal. Fue usado contra el faraón. Quedaría algún resto adentro. Fue lo que me hizo ver visiones. Me salvó caer y romper el vidrio. Respiré a tiempo el aire puro. Billy Wise, en cambio. Y Billy a todo esto sigue orando. Billy, o mejor dicho Orman, el escriba. Billy. Orman. No necesité tocarlo. Supe que estaba muerto. Tenía los ojos muy grandes, las facciones muy afiladas, igual que Kefinamón, el gran faraón. Hace 3 días que pasó todo. El médico forense que examinó a Billy Wise dijo que había muerto de un ataque cerebral. Escucharon mi relato con cortesía, con demasiada cortesía. Me palmearon la espalda. Me recomendaron una semana de vacaciones en Brighton. Otra vez con mis objetos de siempre. ¿Es ilusión mía o la vieja espada del tiempo de cruzada está tinta en sangre mal coagulada todavía? ¿Es ilusión mía o todavía vibran en el clavicordio que durante años estuvo en un pequeño salón de Versalles las últimas notas de un minué que decidió el destino de 2 personas? ¿Está el pasado tan muerto como creemos?